buenas tardes. En nombre del comité organizador del Congreso Mundial de e-Learning en su tercera edición, vamos a dar comienzo a la ponencia de la tarde con el profesor Ángel Luis Vicentín, que es experto en estadística y computación, profesor desde hace 24 años, máster en dirección comercial y marketing, Universidad Complutense de Madrid, y diplomado en innovación tecnológica, Universidad de Oviedo. Profesor de Estadística y Computación del Instituto Superior de Formación, doctor Juan Pujol, Corrientes, Argentina. Adelante, Ángel, con tu presentación. Bueno, muchas gracias. Instituto de Formación Docentes, Juan Pujol. Bien, ahí vamos a ver si podemos mejorar la visión. Bueno, mientras tanto les cuento un poquito cuál es la idea de esta conferencia. Esto de los nuevos roles docentes en educación a distancia. La idea es poder presentar, digamos, una nueva visión de cómo se va configurando a partir de ahora los nuevos roles dentro de la educación a partir de la incorporación de tecnologías en la mediación docente-alumno, digamos. Así que vamos a ver una pequeña parte de antecedentes.
gatekeepers o porteros de la información, es decir, hoy en día, por así decirlo, la información, por más que esté vinculada en un solo lugar, no tiene un alcance, digamos, un acceso normalizado en cuanto a qué contenidos se publican y qué contenidos son valederos o no. En general, todo el mundo puede encontrar casi toda la información que necesita. Y este equilibrio de gratuidad y escasez lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con la posibilidad de compartir información y crear con eso escasez. Vamos a ver qué significa eso de la escasez y cómo impacta un poco en la educación. Bueno, acá está un poquito la visión, digamos, que se tiene de educación virtual. Esto está tomado de catedráticos de la Universidad Oberta de Cataluña, que son de alguna manera líderes en esto de educación virtual. Esa universidad es una de las pioneras en este sentido. Cuando hay coincidencia de espacio y tiempo entre el docente, el alumno y el material con el que van a trabajar, estamos en presencia de la educación presencial. Nuestros sistemas educativos, por lo menos de Argentina, y creo que de muchos lugares de Latinoamérica, tienen este esquema. El docente cobra por estar en el mismo lugar con los alumnos dando clase. En cambio, cuando no hay coincidencia de espacio y tiempo, estamos en lo que llamamos educación virtual. Y en el medio tenemos otros dos cuadrantes, donde por ejemplo puede haber coincidencia de tiempos, pero no de espacios, como sería este caso, esta teleconferencia o webinar, como podemos llamar. O puede ser que no haya coincidencia en tiempo, pero sí en espacio, donde también pueden haber centros donde esté concentrado ahí el acceso a la información, pero que alumnos y docentes se vean en distintos tiempos, por así decirlo. Y también estamos, de alguna manera, en presencia de esquemas mezclados. O sea, educación totalmente presencial, donde no existe, donde existe coincidencia plena de espacio y tiempo, y entre el otro extremo, digamos, educación virtual, por así decirlo, pura, tenemos esquemas que pueden ser combinados, esquemas semipresenciales, duales, menos presencial y más virtual, que estamos de alguna manera, por lo menos en lo que conocemos en la zona, empezando a transitar. En otros lugares del mundo esto ya tiene suficiente camino hecho. Bien. Esto nos plantea entonces nuevos escenarios donde se crea el conocimiento, donde el alumno aprende y donde el docente enseña. Ya vamos trasladándonos del aula de clase física a otros escenarios, porque justamente la información, el acceso a la información está más distribuido. ¿Tá? El alumno no se conforma con lo que tiene delante del aula y puede empezar a indagar cosas que le interesen en otros lugares. Cuando decimos que el profesor cada vez menos da clase, estamos simbolizando un poco esquemas de dictado de clases que hace rato, digamos, que tendemos a dejarlos de lado, es decir, el profesor no concentra toda la información y la da en algún lugar específico, sino que se está tornando cada vez más un difusor de novedades
en todo sentido, digamos, no solo en lo tecnológico, sino también en otras áreas de la ciencia. Y esto tiene estrecha relación con el hecho de que en todas las profesiones se tiende a evolucionar y a generar especializaciones. El caso típico es el de los médicos, por ejemplo, que en principio, bueno, existía un solo médico que hacía de todo y curaba de todo, pero la cuestión es que cada vez se fueron abriendo, digamos, a nuevas especializaciones y hoy en día un médico cura 2 o 3 enfermedades y las cura bien, ¿no? Haciendo las veces de especialista en eso. Quizás ese sea un camino que la educación tenga que transitar y el docente empiece a transitar como especie de especializaciones. Yo sé que en otros lugares del mundo, acá mismo en la zona donde vivimos, Corrientes, Argentina, Nordeste, digamos, hay instituciones que tienen equipos de docentes que se dedican a ser contenidistas, es decir, a crear, generar y distribuir y clasificar contenido para todas las materias. Yo sé que en Argentina hay muchos casos de eso. Y en cambio otros docentes que tutorizan, es decir, que acompañan ese proceso de enseñanza-aprendizaje con el material que otro docente elaboró. ¿Está? Concretamente en el instituto donde trabajo y en los institutos cercanos, esto no se da, digamos, todavía, por la sencilla razón de que, como dije recién, el sistema educativo paga al docente por estar delante del alumno, no por crear contenido simplemente o por hacer un acompañamiento fuera del aula. Entonces, esta distinción aún todavía no la podemos vivir como algo sistémico, digamos. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es contenido, para después sí entrar en detalles. Cuando hablamos de contenido, no estamos hablando precisamente de material bibliográfico, sino de una adaptación de ellos. Y una adaptación sobre todo tecnológica, es decir, cómo yo accedo a lo que está en el material. Una cosa podría ser el texto, el libro, el documento, y otra cosa es qué cosa rescato de ahí. Y a eso me refiero con lo que es el contenido. También decimos que es adaptado para la tarea, o sea que está en relación con las estrategias de aprendizaje que el docente quiera implementar en su aula. Bien, hablamos a través de formatos que tienen estrecha relación con el acceso a ese contenido. Que se dan instituciones de Argentina, todavía se manejan las fotocopias de fotocopias de fotocopias. Y ese es un formato aceptado por muchos docentes. Ya no estamos hablando de texto que el alumno pueda leer, sino más bien de manchas grises que se tratan de descifrar. ¿Está? Y a veces ese formato no ayuda, digamos, a la asimilación, al trabajo que el mismo alumno y el mismo docente tiene que hacer con el contenido de ese material. Me ha pasado muchas veces que he ido a sacar fotocopias para un examen y hay alumnos con su netbook o notebook bajo el brazo sacando pilas de fotocopias. Bueno, y la verdad que sería interesante que justamente ese material, en vez de estar en papel impreso y duplicarse a través de papel, se pudiera duplicar a través de medios electrónicos. Entonces, esa notebook o netbook que está en el brazo del alumno puede ser usada justamente para leer el material
y para construir a partir de lo que lee nuevo contenido. Actualizar información referida a contenidos, por ahí, bueno, justamente algo impreso, de alguna manera, me limita la actualización de esa información. Y lo otro es que, bueno, el material tiene que propiciar experiencias de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Para eso está, digamos. Ese es el fin que tiene el contenido que yo quiero, como docente, quiero poner en el aula. Orientados al alumno, para que lo pueda entender, asimilar, construir a partir de ese entendimiento nuevos contenidos. Bien. Entonces, empieza a surgir esta, podríamos llamar especie de especialización del docente contenidista, que puede ser el mismo docente que da clases, o puede ser un equipo de docentes que se dedican justamente a transformar contenido que está escrito, ¿no es cierto?, en contenido que pueda ser mezclado con, esta es la imagen que más se acerca, digamos, ahora vamos a ver más detalles, pero contenidos que estén enriquecidos de alguna manera con imágenes, o textos al margen. Hay universidades, por ejemplo, que su equipo de contenidista tiene la misión de transformar cualquier contenido en algo estandarizado para esa universidad. Pero, por sobre todo, adaptable a nuevos medios, a nuevos medios tecnológicos. Cosas que se puedan leer en pantallas, inclusive en dispositivos móviles. Función básica del contenidista, poder transformar entonces material que está disponible para esquemas de enseñanza tradicionales en esquemas de enseñanza más adaptados, digamos, tecnológicamente a tiempos que corren en la actualidad. Acá hay otro ejemplo. Esto parecería ser, esta es una imagen de un Word, y muchos dicen que con el Word solucionan la mayoría de los problemas. Y en realidad estamos en el inicio del camino, porque este documento de Word está adaptado para ser impreso, no para ser leído precisamente. ¿Por qué digo eso? Porque lo que yo estoy viendo aquí es simplemente texto con todas las características para luego ser impreso. Es decir, tiene márgenes, tiene espacios que están ocupados en áreas que no me interesa leer, digamos. Tiene toda esta área celeste, el margen que está acá, que son áreas que a la lectura no ayudan ni aportan nada. Es un avance, obviamente, porque yo puedo acceder utilizando el medio tecnológico que tengo a mi disposición. Pero no lo es del todo, digamos. Se puede mejorar. Si bien el Word tiene una vista de lectura, bueno, muy pocos la conocen. El otro día hablamos delante de 300 personas más o menos, y el 20% sabía que el Word tenía esta vista de lectura. Haciendo un clic yo puedo transformar esto en un libro, digamos. Pero la idea todavía es mejorar y pasar a algo como esto. Ustedes se notan, es el mismo texto, pero en formato hipertextual, es decir, yo desde aquí puedo acceder a los distintos capítulos que tiene este contenido, volvemos para atrás, que en este esquema yo tengo que accederlo de manera secuencial. Es decir, para poder acceder a algo que tiene este documento, tengo que leerlo por completo, o tengo que accederlo por completo. En cambio, en este formato, yo tengo aquí la posibilidad de acceder directamente a través de hipervínculos
a áreas del texto que realmente me puedan interesar. ¿Qué opciones yo puedo tener? Básicamente, yo trabajo con dos que son herramientas básicas que casi todo el mundo puede acceder, tenerlas, digamos, a mano. Por un lado está la página web y todos los servicios de web, digamos, que contengan código HTML. Acá en esta diapo se me pasó porque, bueno, después se me ocurrió, pero por ejemplo, todo lo que sea sitios donde compartir archivos como YouTube o SlideShare, que permiten traer una porción de código a un blog o alguna otra área, digamos, campus virtual o lo que sea, para traer ese contenido y tenerlo disponible en mi página, en mi web. Todo eso me permite crear contenido de la forma en que estábamos hablando recién. Los blogs son, digamos, la herramienta más transparente tecnológicamente hablando con la que cualquiera puede iniciarse. Justamente el éxito que tuvieron y que siguen todavía teniendo se debe a que justamente fue orientada al usuario final, a que la gente no tuviera que saber programar en HTML para poder de alguna manera trabajar en eso. Y por otro lado, las redes sociales. Las redes sociales, ¿qué aportan? Aportan más interacción y aportan visibilidad sobre todo. Es decir, muchas veces quizás le ha pasado a más de uno que ha creado su blog y dijo, bueno, ya tengo mi blog, y a partir de ahí esperó a ver de qué manera alguien entraba a su blog. Y nadie entraba. Bueno, eso es justamente un problema de visibilidad, es decir, yo tengo que de alguna manera transmitir, ponerlo visible a eso para que la gente pueda, gente que me interesa a mí, pueda verlo. Y las redes sociales aportan eso. Permite crear alguna instancia de interacción entre gente, digamos, con el contenido que está en un blog. Y crea esto de la gratuidad y la escasez. Es decir, todos sabemos que un bien económicamente activo, digamos, es activo porque es escaso y es económico, se torna económico cuando es escaso. Esa escasez, es decir, uno nunca sabe lo que necesita hasta que ve que otro tiene lo que yo no tengo. Eso pasa muchas veces cuando el conocimiento se da a conocer. Es decir, el contenido se da a conocer. Nadie hubiese sabido, digamos, de la existencia de muchas cosas si no hubiese sido porque se ha publicado en algún muro de alguna red social. Eso, en cierta forma que se dio gratuitamente, genera una necesidad en otros de tenerlo. O sea, se está creando escasez a partir de la gratuidad. ¿Está? Bien, traducido eso a un ambiente educativo, yo estoy poniendo, no estamos hablando de bienes económicos, pero sí de necesidades. El alumno siente y va a experimentar cierta necesidad de adquirir ese conocimiento si ve algo referido a ese conocimiento, está disponible en su ambiente, en su red social. Otra cosa distinta es, por ejemplo, cuando yo hablo de la necesidad de que el alumno aprenda un determinado contenido en un aula. No se genera la experiencia de escasez.
el alumno muchas veces no experimenta que necesita aprender algún determinado contenido, con algunas experiencias un tanto limitativas de, sobre el aprender tal o cual tema. Dicho, lo podemos poner como un ejemplo. Pueden haber docentes que se esmeren denodadamente para enseñar lo que es el ciclo del agua en el aula, con imágenes y pizarrón y lo que sea, y a veces el chico, el alumno de secundario o de primario, está más propenso a conocer ese proceso que si yo mirando un video de YouTube. Es decir, no logra ver cuánto necesita saber sobre el ciclo del agua a partir de una explicación que está dada en un lenguaje que quizás para él no sea el más apropiado. Bien, si no se entendió muy bien esto, no se preocupe. Igual se puede sobrevivir. Bien, otra de las cosas de las que no hablé anteriormente es de este sitio, hub.it, que es un sitio de curación de contenidos. La curación de contenidos es también un concepto traído del marketing, en realidad, que tiene que ver con la posibilidad de seleccionar contenido y de alguna manera valorarlo o otorgarle, digamos, algún tipo de connotación. Este sitio, hub.it, permite hacer eso. Y además mezcla esa función con la de una red social. Dicho, digamos, simplemente, te permite a uno vincularse con la gente que está en el tema, creando contenido, relacionarse con esa gente, teóricos, catedráticos, etcétera, etcétera, y poder intercambiar información como si fuese una red social, pero a la vez clasificar contenido interesante. Yo lo que hice a lo largo de estos 2 años pasados fue empezar a incorporar esto como estrategia en el aula donde doy clases. Tengan en cuenta que yo doy clases en un aula presencial, en un esquema netamente presencial. Entonces, en este esquema intentamos hacer esto que les voy a mostrar a partir de ahora. Esta es una página principal del sitio de hub.it. No se ve bien concretamente aquí, pero básicamente lo que permite hacer es crear entradas en algo parecido a un blog. Ustedes ven acá detrás, ¿no es cierto?, cuadraditos que tienen contenido, digamos. Contenido multimedial, texto, video, imágenes, etcétera. ¿Cómo yo voy creando esto? De 3 maneras. Una, colocando una URL, una dirección de internet, una entrada de un blog de alguien, colocándolo acá, haciendo clic acá en el botoncito verde. El sitio arma como si fuese una entrada de un blog y además lo permite compartir en las redes sociales. Otra manera es, entrando por la manera acá del medio, es creando contenido. Ahora vamos a ver más en detalle esta opción, que fue por donde empezamos en realidad con mis alumnos. La estrategia era que yo le daba un texto digitalizado, ¿no es cierto?, y ellos tenían que desglosar ese texto en entradas de Hub. O sea que tenían que colocar el texto que les aparecía ahí, pero además incorporar videos o imágenes a esa entrada. Y la última opción
es subir un documento desde la computadora de uno. Pero esa opción no la ocupamos porque ahí ya tenemos que pagar para eso. Entonces, bueno, lo que es, hay que pagar no se hace. Un chiste. Bien. Vamos a ver otra imagen. Esto, por ejemplo, es uno de los tópicos que yo genero para mis alumnos. Yo doy TIC en el profesorado de matemáticas, o daba por lo menos hasta hace un tiempo. Entonces, yo creé este espacio en Scoop para ellos, precisamente. Es decir, condensaba aquí material que sobre lo que yo iba hablando en las clases presenciales, y les hacía referencia para que accedan ahí y tomen de ahí lo que quieran. O sea, la popular fotocopia pasó a ser esto. Entonces ellos desde sus muros de Facebook podían entrar aquí. Ahora vamos a ver cómo. Bien. Esto es una manera de hacer una entrada en el sitio de Scoop. ¿Qué me permite hacer? Seleccionar contenidos específicos, por ejemplo, esta noticia de este matemático carioca que resolvió un problema de matemática. Esto que está aquí escrito, inclusive la foto, vino de un blog que aparece aquí, en rojo. Ustedes no lo van a ver, pero está ahí. Esa sería la fuente principal, por así decirlo, del material. También me permite agregar contenidos míos. Acá dice Ángel Vicentín Insight, o sea, introdujo esto que está acá. Y me permite compartir en mis redes sociales. Es decir, por ejemplo, acá en el sitio de Facebook, Twitter, LinkedIn, una página de Facebook que tengo y en mi blog personal. ¿Está? También acá aparece el simbolito de Google+, y de Pinterest, que no está acá ahora, y otras redes sociales más. Pero no hace falta tanto, digamos, tampoco. Entonces, mis alumnos, que son mis amigos en el Facebook, ven esto que aparece y yo lo coloco. Entonces, muchos de ellos están navegando en Internet o tienen sus grupos de Facebook de sus cursos y los incorporan. Van incorporando, saben que esta información está y es información que después en las clases presenciales yo la ocupo, digamos, de alguna manera. Vamos a ver otra imagen. Bueno, ese es otro trabajo que yo hago con mis alumnos. Entonces, fíjense, esto que ustedes, vamos a comenzar aquí. Con un grupo de alumnos empezamos a crear blogs sobre sus trabajos prácticos. Ellos tuvieron que dar una clase donde exponían algún tema de hardware, por ejemplo el monitor. Entonces hacían la exposición oral, pero además tenían que subir toda esa información en el blog. Ahí ya había alguna modificación, digamos, ¿está? Porque tenían que traducir lo que ellos hablaron y ahora lo tenían que escribir de alguna manera. Pero a su vez también se tornaron, este caso, por ejemplo, yo tomo desde mi sitio de Scoop el trabajo de ellos y lo incorporo dentro de mi sitio de Scoop y lo publicito en mis redes sociales. Este es otro trabajo. Acá ven, por ejemplo, un documento de un PDF sobre sistemas operativos, perdón. Y ellos tienen que hacer, a partir de eso, curación de contenidos, o sea, hacer el sitio de Scoop, ¿no es cierto? E ir colocando contenido de cada capítulo y a la vez también contenido
que ya existe en la red referido a sistemas operativos. ¿Está? Y el trabajo consiste en hacer por lo menos entre 10 a 15 entradas que tuvieran alguna característica particular. Sí, estoy de acuerdo con vos, Ana Mariel. Bien, de eso estamos hablando justamente. Bien. Con lo cual, más o menos hemos pasado de un material textual preparado para imprimirse, hemos puesto ese mismo material, disponible en Internet. ¿Está? Pero más interesante todavía es que ese material disponible en Internet está adaptado a dispositivos móviles. Gracias a Dios, la mayoría de los blogs y sitios de curación de contenidos y redes sociales hacen la adaptación del contenido a los dispositivos móviles. Es decir, que nosotros tenemos que meter contenido en la red y con eso ya está, porque la otra parte, digamos, el acceso a los dispositivos móviles, gracias a Dios, se ocupan justamente las empresas, los sitios web o las empresas de telefonía. ¿Está? Acá hay otro ejemplo, también a partir de un texto, alumnos que han hecho trabajos en sus blogs, colocando contenido ahí. Lo bueno que tiene esto es que les ayuda a leer el texto e incorporar nuevas formas desde el profesorado, digamos, a incorporar nuevas formas de visualización de la información. Bien. Como conclusión, podemos decir esto, digamos. Ahí está. Susana Navarro es una de las alumnas que ha hecho uno de los trabajos parecidos a los que estoy comentando recién. Bien. La curación de contenidos entonces es una tendencia que puede aportar valor al tratamiento de los contenidos también en educación, ¿cierto? Mejorar ese aspecto del acceso, selección y recuperación de la información, creando justamente contenido de calidad, como dice acá, y la interacción. Dos cosas importantes, ¿no? Saber crear contenido de calidad e interactuar con ese contenido. Pasa también, eso me olvidé de mencionar, pero cuando cada alumno hace su usuario del sitio de Scoop, obviamente que se siguen entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno va conociendo y leyendo lo que el otro hace. Y hay algo interesante también que propiciamos desde las materias que yo, por lo menos que yo doy, es que hagan esto también con otras materias, aunque el docente de esa otra materia no les exija. Bien. Por ahora lo que estamos haciendo es integrar esos roles de contenidista y tutor en una misma persona, a través de incorporar estas estrategias de curación de contenidos. Bueno, y obviamente lo que tratamos es justamente de generar situaciones de enseñanza y aprendizaje válidas, ¿no es cierto? O sea, que realmente sirva para el alumno estas prácticas, digamos, que en nuestro caso se tornarán después docentes. A veces es más fácil tener un hijo que resucitar a un muerto, dice alguien por ahí. Es decir, muchos docentes quizás no puedan
ni quieran incorporar este tipo de estrategias. Entonces, bueno, más bien dediquémonos a tener hijos que sí, desde el vamos, desde la enseñanza, pueden incorporar este tipo de estrategias. Por eso queremos compartir este tipo de información. Bueno, con esto vamos terminando ya. Más o menos esto es todo lo que tenía para decir. No sé si damos paso a las preguntas. Bien. Hola. Sí, vamos a pasar a las preguntas, Ángel. Sí. Bien. Mientras esperamos que se formulen las preguntas, yo tengo una de índole en mi experiencia y quería que tú nos des la tuya. ¿Cómo ves a los demás docentes si generan material digital y no tradicional como fotocopias, o si el material que entregan lo entregan también en medios digitales? A ver si te entendí bien porque se entrecortó un poco la comunicación. Repito, te la sintetizo. Los Dale. docentes o nuestros pares utilizan ahí en tu experiencia, utilizan material digital No, y no, y no, y no, tampoco ponen el material tradicional en medios digitales. claro. La mayoría, digamos, ya te digo, la experiencia que yo tuve es que cada vez que voy a sacar fotocopia, veo colas de alumnos sacando fotocopias del profe tal, de la profe tal, y, y bueno, y están con sus netbooks, por ejemplo, como no sé si todos saben, pero aquí todos los alumnos de todos los niveles tienen acceso a una netbook para sus clases, los docentes también. Entonces, bueno, eh, me llama poderosísimamente la atención, ya te digo, en los ambientes en los que yo me muevo. Estos Corrientes es una ciudad del nordeste argentino. Puede ser que en otras ciudades eh, las cosas sean distintas, pero en general esto es así. Hay muchos docentes que entregan material digitalizado, en general en documentos de Word o PDF, PowerPoint, y con eso ahí estamos. Pero más que eso, no. Sí, real. Creo, Ángel, que es una realidad, por lo menos en mi experiencia, en el instituto donde yo estoy, también es igual. También el uso del medio de las plataformas, del programa Conectar Igualdades, la plataforma o el piso tecnológico, también por los docentes es poco usado. Bien. Yo creo que en definitiva es una cuestión de sensibilización de la problemática, digamos. Es decir, al docente no le... Primero que no lo ve como una necesidad. Es decir, no ve como una necesidad poder hacer este traspaso, digamos, de su propio material. Lo ve como un trabajo extra que no es redituado. Entonces, bueno, obviamente que cuesta un poco eso. Yo también lo veo así, digamos, es decir, es mucho trabajo a veces crear material para una clase, pero bueno, ya que estamos y podemos, vayamos creando el material a medida que damos clase. Esa es un poco la intención mía, por eso trabajamos con los alumnos esta posibilidad en el mismo aula real y físico, o sea, no estamos hablando de aulas virtuales, o sea que en la misma presencialidad yo les muestro cómo crear este tipo de material y ellos lo van haciendo, y así vamos. O sea que tampoco es un trabajo imposible de hacer, ¿no es cierto? Sí, es la idea. Hay una pregunta de Ángel que pregunta,
¿Está el conjunto del profesorado argentino en todos los niveles preparado para trabajar en este nuevo escenario? ¿Hay predisposición al cambio? Y hay cierta predisposición, por lo menos desde el Instituto Nacional de Formación Docente, se dan muchos cursos de esto, lo hacen de manera virtual y esa, a mi modo de ver, es una principal limitante, es decir, la gente que ya le tiene miedo a la tecnología, obviamente que le tiene mucho más miedo cuando no tiene a alguien que le guíe. Entonces, por ejemplo, muchos se inscriben en los cursos, pero bueno, abandonan, no terminan, o hay como una especie de, digamos así, de separación. A mí me contaba, por ejemplo, una docente que, bueno, fue haciendo todos los trabajos, hasta que le pidieron presentar no sé si o subirlo al SlideShare, su trabajo, y ella no sabía cómo hacerlo. Entonces no pudo aprobar su trabajo práctico porque no consiguió que la docente, la tutora de esa capacitación, le explicara y ella lo entendiera cómo hacer ese paso. Entonces, eso juega en contra, digamos. Es como nos pasaba muchas veces que comprábamos un producto tecnológico y el manual de instrucciones venía en un CD. Y no nos animábamos a leerlo porque estábamos acostumbrados a leerlo en papel. O sea, los formatos se van aprendiendo quizás a partir del formato conocido, los nuevos formatos, ¿no es cierto? Y bueno, perdón, eso es a veces una limitante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente quiere, desea, piensa que tiene que aprender cosas nuevas, pero o encuentra un abismo, una separación, o simplemente dice, bueno, mientras pueda seguir manteniendo mi lugarcito aquí con este modelo, lo sigo haciendo. Esa es mi opinión personal, ¿no? Ok, vamos con una pregunta más y luego ya estamos sobre el tiempo del espacio. Se nos va a cerrar la sala. Ángel nuevamente indica, con respecto a la primera pregunta, los docentes que dicen que, que dicen que confeccionar el material lleva mucho trabajo, no es excusa, ya que se podría juntar los profesores de una misma disciplina y distribuirse la confección del material. Aparte, agrego también que se podrían hacer materiales de uso libre y reutilizables. Se entrecortó demasiado, sí. A ver, A ver. sí, hay una afirmación de Ángel, te la voy a pasar al chat, Ajá, para que la leas, algunos problemas de... ahí lo estoy leyendo. Sí, con respecto a la primera, los docentes que dicen que confeccionan, no es excusa, claro. Claro, obviamente, por ejemplo, nosotros hay situaciones y situaciones, digamos. Eh, yo sé que hay instituciones que se juntan a hacer profesores a hacer material. Por ejemplo, con los profesores de materias cuatrimestrales, ¿no es cierto?, que se nos paga todo el año, entonces tranquilamente podríamos en ese año, en esa mitad de cuatrimestre que no trabajamos frente a alumnos, juntarnos a hacer algo contenidista, digamos. Pero, bueno, no hay a veces esa predisposición. En el instituto donde trabajo, los profesores en horas contracuatrimestrales estamos trabajando para hacer hermanamiento de computadoras, soporte técnico y un montón de otras cosas bueno, que hay que hacerlas, pero que no hacen a la función docente en sí, digamos, ¿no? Ok, Ángel, Bien. vamos a
cerrando, te voy a dar unos minutos finales para que des tu cierre a la conferencia y adelante, la palabra es tuya. Bueno, quedaron acá, creo que hay preguntas que quedaron por contestar. En todo caso, si yo lo puedo hacer desde, si me agregan a mis redes sociales, yo podría contestar con gusto, que se damos lugar a que esto se desagote también. Bueno, nada, simplemente quería presentar, digamos, a partir de algunos contenidos teóricos que fui aprendiendo con algunas capacitaciones, experiencias propias que fui también tratando de capitalizar con la práctica docente con mis alumnos. La idea era simplemente compartirlo y bueno, ver cómo por ahí alguno podría de alguna manera aprovecharlo también. Así que bueno,